PBI, 6%. Generador de demanda para las regiones, canalizador de la descentralización económica en un país eminentemente centralizado. Contribuye con el 22% de la recaudación tributaria. Promueve el desarrollo de otras actividades, fuente importante de transferencia tecnológica y contribuye en el desarrollo de la red vial y en el tendido de transmisión eléctrica. Muy bien, Pérez, ahí nada más. Vamos a analizar cada una de las cosas que su compañera ha leído. Muy bien, Pérez, regresamos. Bueno, empezamos con el tema de la definición de minería, ¿no? Una actividad extractiva, lo hemos dicho. Los recursos de la minería no se producen. Yo no voy a agarrar una semilla de oro y voy a querer cosechar pues un quintal de oro. Así no funciona esto. Los minerales se han formado, para suerte de los peruanos, hace millones de años a partir de restos orgánicos, como por ejemplo en el caso del petróleo, y para nuestra buena suerte, en gran mayoría se encuentran en nuestro territorio, ¿no? Eso es lo que ha pasado en los últimos años. Entonces, la minería es una actividad extractiva, es cierto. Es más, según nuestra constitución política, la del 93, dice que el Estado es soberano, dueño, propietario del subsuelo y obviamente el suelo. Sin embargo, hay un tema interesante ahí, porque cuando uno se pregunta y dice, ¿por qué razón en el Perú, que es un país minero, el precio del gas es elevado cuando lo comparamos con otros países? Bueno, ahí viene el tema de la constitución, pues. La constitución política dice que si bien es cierto el Estado es propietario, dueño del suelo y subsuelo, pero, siempre hay un pero, ¿no? Pero cuando hay una empresa privada, sea nacional o extranjera, que empiece a explotar el recurso y ese recurso sale del suelo o sale del subsuelo, ya el Estado deja de ser propietario. Ahora, como tú bien sabes, siempre se ha hablado que el Perú es un país minero, siempre se ha hablado del gas de camisea, pero lo que la mayoría de peruanos no sabe, porque seguramente no ha leído, es que la gran cantidad de empresas que explotan los recursos son obviamente empresas privadas, que ponen su dinero para explotar los recursos. Entonces, ese recurso ya no le pertenece al Estado, le pertenece a una empresa privada que lo extrae y que obviamente va a poner su precio según los gastos que ha empleado en poder obtener ese recurso. Y ahí porque el gas de camisea es elevado, ¿no? No es que es de los peruanos, dejó de ser de los peruanos a partir que una empresa privada, sea peruana o extranjera, empezó a explotarlo, ¿no? ¿Te das cuenta de la gran diferencia? Por eso es importante leer y conocer la constitución política. No es que haya el Estado peruano es dueño, no. Es dueño cuando el recurso está en el suelo y subsuelo, pero cuando empieza a ser explotado, dejó de ser dueño de eso, ¿no? Eso es importante entenderlo. Muy bien. ¿Qué más? Pero a partir de eso, la minería es fundamental por diferentes puntos. Por ejemplo, es la principal fuente de divisas. ¿Qué significa, profesor? Es la principal fuente de divisas porque le genera mucha plata al Estado. O sea, más que la agricultura, más que la pesca, más que la ganadería, es la minería. Entonces, pero hay un tema interesante. El Perú puede llegar a ganar muchísimo dinero, como bien ha señalado la lectura, 18.656 millones de dólares podríamos ganar, como también no podríamos ganar nada, porque ustedes saben que el precio de la onza de metales no lo pone el Perú, sino se da en el extranjero. Cuando hay una gran demanda o cuando hay una subida de precio, obviamente que vamos a ganar más, entre comillas, ¿no? Va a ganar más el Estado. Pero cuando no hay demanda y el precio es bajo, simplemente no ganamos, ¿no? Entonces, el Perú, al igual que gran parte de países latinoamericanos, son países que venden metales y minerales, ¿no? Venezuela, por ejemplo, es un país petrolero, pero es un país que en este momento está caóticamente mal, económicamente mal. Entonces, el tema no es solo tener el recurso, ¿ah? El tema es saber aprovecharlo. Bueno, genera divisas, es ganancias para el Perú.
El Perú exporta cobre, por ejemplo, somos un país que exporta gran cantidad de cobre, somos el mayor productor de cobre en el mundo después de Chile. Chile nos lleva años luz, es cierto, pero después está el Perú. ¿Qué más nos dice? La minería es una fuente ocupacional, le genera mucho trabajo a los peruanos. Por eso hay muchos chicos que quieren estudiar ingeniería de minas, ¿no? Ingenieros, o quieren estudiar en Senati, técnicos, para que luego puedan reparar las máquinas en las minas. ¿Qué más, profesor? Contribuye al PBI, es cierto, la plata, el dinero, las divisas que se ganan van a engrosar el PBI que al final se va a utilizar para el tema del presupuesto y las obras en el Estado. Y además, en el tema de las regiones, has escuchado el canon, la famosa palabra canon minero, ¿no? El canon es el dinero que se debería retribuir al lugar donde el Estado, donde el privado no llega, ¿no? Si el oro se encontró en un pueblito de Cajamarca, ese pueblito debería recibir su canon para una mejor educación, para una mejor salud. Eso no ha estado pasando, entre otras cosas, por la corrupción, pues. La corrupción del minero, la corrupción del presidente regional, la corrupción de los ministros, mucha corrupción ha generado la situación en la que vivimos. O sea, lo que está claro es que la minería es importante, pero la corrupción le quita mucho poder de desarrollo a la actividad minera, ¿no? Bueno, a partir de eso vamos a ver cómo es la minería en el Perú. Antes de eso regresamos a nuestro material. Tenemos un material acá y dice, ¿no? Actividades económicas. ¿Qué es una actividad económica? Son todas acciones vinculadas a generar bienes y servicios, como hemos hablado ya en economía. ¿Con el objetivo de qué? De siempre poder satisfacer una necesidad básica, pues. La economía presenta sectores, ¿no? En el Perú al menos. Y lo hemos visto también en la lectura. Sector primario puede ser extractiva, productiva, sector secundario y sector terciario. A partir de ese cuadro podemos hablar del sector primario que está conformado por, obviamente, la minería. Y ahí nos vamos a quedar para ir nuevamente a esta lectura. Características de la minería peruana. Voluntario, por favor, cualquiera, rapidísimo. Muy bien, vamos a darle el pase a Ronaldo Jaro López. Características de la minería peruana. El potencial minero peruano es, sin lugar a dudas, uno de los más grandes que pueda exhibir a país alguno en el mundo. Ello lo demuestra el hecho de que nuestro país se sitúa entre los 7 primeros países con mayor recursos mineros. El Perú es un país polimetálico, ya que cuenta con grandes reservas de principales 27 minerales conocidos en el mundo. Nuestro país es fundamentalmente exportador de minerales de materias primas concentradas y refinadas, las cuales tienen muy escaso valor agregado. Entre el año 1998 y el 2003, el oro fue el mineral más importante en cuanto a generación de divisas. Sin embargo, a partir del año 2004, el cobre recuperó el primer lugar. El hierro es el mineral de mayor volumen de extracción, mientras que el cobre se constituye en el mineral de mayor volumen de exportación. Es una actividad de mucho riesgo personal, sobre todo para los obreros que trabajan en los socavones que presentan derrumbes en el verano debido a las lluvias. Las regiones, provincias y distritos reciben aportes del canon. En el año 2013, el canon descendió un 25% respecto al año 2012. Muy bien, perfecto. Sigo, profesor. Entonces, ahí nomás y nomás, muy bien, Jaro. Ahí nada más, acá lo vamos a dejar, Jaro. Y nos vamos a ir a subrayar algunas ideas que ha leído su compañero. Que está interesante, ¿ah? ¿Qué características presenta la minería en el Perú? Bueno, dice además que el Perú tiene un gran potencial, eso es cierto. Otra característica es que el Perú es polimetálico, o sea, no solamente tenemos el cobre, ¿ah? Tenemos el oro en Yanacocha, tenemos el hierro en Marcona,
tenemos la plata en Casapalca, el litio que mencionaban en Puno, el estaño en Puno, el petróleo. O sea, somos un país que tiene muchos recursos, ¿no? ¿Qué más, profesor? Y el modelo de nuestra economía también es importante, es siempre un país exportador, lo cual está bien, es importante, pero, como bien dice acá la lectura, tiene un escaso valor agregado. ¿Por qué? Ganamos dinero, o el Estado gana mucho dinero con la minería, se da trabajo a mucha gente, pero ¿qué va a pasar el día en que el mineral se termine? Porque los minerales se van a acabar en algún momento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser un país africano, pobre. El tema no es solamente depender de la minería. El tema, por ahí le escuché a alguien que mencionaba, me parece, es el tema de desarrollar una industria en base a la ciencia y la tecnología. Hay países en Europa que no tienen los recursos del Perú, pero que hoy día son altamente competitivos porque desarrollaron el sistema educativo. Y esa es la piedra angular de todo desarrollo, la educación. Bueno, ¿qué más dice? Entre el 98 y el 2003, el oro fue el mineral más importante, eso es cierto. Sin embargo, a partir del 2004, el cobre volvió a ser el mineral número uno, ¿no? Porque recuerda que el cobre tiene varias funciones. Para empezar, es un conductor de electricidad, se utiliza mucho en la industria eléctrica. Luego también el hierro para el acero es importante. Bueno, pero eso no deja de quitar que la minería sea una actividad peligrosa, pues. Por eso un obrero, por eso un minero, por eso alguien ligado a esta actividad recibe un salario bastante alto si lo comparamos con otro oficio o profesión. Luego dice, las regiones, provincias y distritos reciben aportes del canon. Claro, el canon es el dinero que se entrega a esa población donde se encontró el recurso y que por lo general es en la sierra o en la selva. Es una población que lamentablemente no goza con servicios básicos, pero que tiene que recibir ese canon para poder desarrollar en ese lugar los recursos o los derechos como la educación, la salud, la alimentación y la vivienda, ¿no? Ese es el tema con el canon. Sin embargo, eso no llega muchas veces por un tema de corrupción. Tenemos una gran cantidad de presidentes regionales que hoy día están presos, ¿no? Y han hecho delitos como el peculado o el cohecho, robarle al Estado, por ejemplo. Bueno, a partir de eso vamos a ver las clases de mina que tenemos. Voluntario, por favor, nuevamente. Muy bien, señorita Maibé, la escuchamos fuerte. Profesor, no se puede visualizar la parte. Ah, ok, ya se puede. Ya. Clases de mina. Número 1, socavón. Es el túnel construido progresivamente hasta llegar a la veta y presenta el mayor índice de mortandad debido a los derrumbes en las épocas de verano ocasionados por las lluvias. Ejemplo, Goyarisquisga, Atacocha. Número 2, Tajo. Número 2, Tajo abierto. Ubicada la veta, se mueve la tierra mediante explosivos, iniciándose la operación de transporte de material. Ejemplo, Antamina, Cuajone, Toquepala, Yanacocha. Número 3, aluvional. Se da principalmente en la explotación del oro en los hechos o cauces de los ríos, generando una gran contaminación medioambiental. Ejemplo, lavaderos de oro del río Inambari, Madre de Dios. Muy bien, señorita Pérez, vamos a ver acá. Y eso lo podemos encontrar acá, ¿no? En el material. A ver, la minería. Actividad en la que se obtienen minerales, eso es cierto, así de sencillo. Y la minería puede ser en base a metales, oro, plata, cobre, hierro, o en base también a no metales, como es el caso de, por ejemplo, el litio, como es el caso del mármol, o incluso puede ser en caso de los combustibles como el petróleo, ¿no? Cuando hacemos referencia a metales, no metales y petróleo o simplemente hidrocarburo, estamos ligados a la minería. Por ejemplo, para trasladar el petróleo se ha construido el famoso oleoducto norperuano, porque la gran cantidad de petróleo que se extrae proviene de la selva, por ejemplo, ¿no?
Entonces hay un oleoducto que es una obra de ingeniería que traslada ese petróleo y que cruza, por ejemplo, por lugares amazónicos como los Pongos, el Pongo de Manseriche, el Pongo de Rentema, y finalmente va a llegar hasta Piura, y de Piura por el mar llega a Lima, se va a la Pampilla y de ahí se reparte a todos los grifos que tú conoces, ¿no? Mira qué tal obra del ser humano, ¿ah? Solamente superado por Alaska, que está en el tema del norte. Entonces la minería también, como ha leído Maibé muy bien, la felicito, puede ser entendida de la siguiente forma, mira. Este tipo de imagen hace referencia a un tipo de minería. La pregunta es para ti. ¿Esa imagen corresponde a qué tipo de mina? Levanta tu manito. Tú tienes la lectura, ya lo he dado, ya te lo he entregado, ya está en tu PC, está en el grupo de WhatsApp. Esta imagen que ha leído Leslie corresponde a qué tipo de mina. A ver, Leslie, tú misma eres. Al socavón, profesor. A ver, vamos a ver el socavón. Muy bien. Eso es un socavón, pues. Es una especie de túnel o de galería que hace el minero y es sumamente peligroso o peligrosa. Muy bien, Pérez. Excelente, señorita. Entonces, es sumamente peligroso o peligrosa porque en cualquier momento se puede derrumbar, pues. Entonces, no es apto para aquellos que sufren del corazón, ¿no? Claustrofóbicos, aquellos que tienen miedo al temblor. Imagínate, puedes trabajar en un socavón, ¿no? Se derrumba, mueres tranquilamente. Es sumamente arriesgado, ¿va? Es sumamente arriesgado. Bueno, tenemos acá también otro tipo de mina. Levanta tu mano. ¿Qué tipo de mina es esa? También lo hemos leído. Ronaldo, el internacional. A ver, te escuchamos. Ronaldo. El Tajo Abierto. A ver, vamos a ver. Muy bien. Tajo Tajo Abierto. abierto, claro, Ronaldo. Mina a tajo abierto, pues. Y para desarrollar ese tipo de mina, el hombre ha hecho uso de explosivos, ¿no? Como por ejemplo, y lo ha mencionado su compañera Maibé, en el caso de Antamina, donde se explota el cobre, ¿no? Profesor, en Ancash, ¿no? Mina tajo abierto, se utiliza explosivo, eso termina por dañar el ecosistema definitivamente, aunque por eso es que en Cajamarca se pusieron a Conga, pues, Conga no va, decían, ¿no? Porque ustedes saben que todo centro minero necesita agua y necesita también desechar los relaves mineros que muchas veces van al río. Hay todo un tema con el impacto en la ecología o en el medio ambiente. Luego tenemos este tipo de mina. ¿Qué cosa es? Levanta la mano. ¿Cómo se le llama ese tipo de mina? A ver, tenemos Vanessa Quipuscoa Aguilar. Te escuchamos. Profesor, es la aluvional. La aluvional viene de aluvión. ¿Y por qué se le llama aluvional o aluvión? Porque este tipo de mina se ve mayormente en la Amazonía. Ahí están los lavaderos de oro, pues, los lavaderos, ¿no? ¿Qué es un lavadero? ¿Donde lavas tu ropa? También.